Cuenta la historia que en los tiempos de la colonia, cuando los españoles trajeron a los esclavos negros para que estos trabajaran en las plantaciones, minas y haciendas de los amos, las mujeres cada vez que salían a laborar observaban con mucho detenimiento el entorno, el paisaje, los montes, los bosques y los ríos. Después de un largo día de trabajo, las mujeres se reunían en los patios y allí peinaban a las más pequeñas. En sus cabezas enseñaban mapas llenos de caminitos y salidas de escape, ubicando allí los montes, ríos y árboles más altos. Esos peinados constituían unos verdaderos códigos de ruta de escape que permitían a los esclavos huir. Según algunos estudios, existían diferentes formas de marcar en el mapa de la cabeza los puntos claves de la geografía. Por ejemplo, si el terreno era muy pantanoso, las tropas, es decir, las pequeñas trenzas pegadas al cuero cabelludo, se tejían como surcos. A través de pequeños moños, nudos y trenzas, las mujeres marcaban los puntos del paisaje, un árbol, un camino, un sembrado, por ejemplo. Los mapas comenzaban en la frente y se iban adentrando hasta la nuca. Las trenzas servían también para establecer sitios de encuentro. Trenzas como las tropas, el curly, las drelas, significan resistencia contra estéticas hegemónicas de la sociedad mestiza colombiana. Además de mostrar las rutas de escape, ya después de la abolición de la esclavitud, las comunidades negras siguieron contando las historias de su pasado a través de los peinados. Es importante señalar cómo la mujer africana se constituye en una construcción estética a través de sus peinados, en sus cabellos rizados y menudos que permiten añadir objetos como cuentas o cintas que resaltan su estructura. La elaboración de estos peinados es lenta y minuciosa, pero el resultado es una gran obra de arte. Existen muchos grupos étnicos en el continente africano, cada uno con su propio lenguaje y tradiciones que permiten la construcción de distintas modalidades de peinados distintos por la posición social de la familia. Sin embargo, hoy en día es difícil encontrar el origen étnico de muchos de los peinados elaborados por los afrocolombianos, dada la mezcla cultural de los grupos étnicos y la adaptación a la cultura moderna. Las comunidades negras de Quibdó, Condoto, Tumaco o Buenaventura, como herederos de la cultura africana, siguen con la tradición de los peinados africanos, y a pesar de que estas formas no son símbolo de resistencia, los diseños siguen iguales como hace 500 años, cuando se desarrolla en el contexto de la esclavitud. Colombia es el tercer país americano con mayor porcentaje de población de origen negro después de Estados Unidos y Brasil. Cartagena de Indias fue durante décadas uno de los principales puertos de desembarco de la mercancía que abarrotaba las bodegas de los buques negreros que cruzaban el Atlántico, lo que ayudaba a explicar la elevada presencia de afrocolombianos en nuestro país. Se estima que unos 13 millones de ciudadanos, un tercio del total de la población de Colombia, desciende de aquellos primeros esclavos traídos por los colonos españoles. Dentro de la historia de nosotros los afro, los peinados juegan un papel muy importante. ¿Y por qué? Porque por medio de los peinados históricamente se pudieron marcar unas rutas de libertad y cada peinado tenía un significado, eran los puntos de encuentro donde se iban a hacer las fugas y unos puntos de partida, y posterior a eso era la situación de formar los palenques donde uno formaba su comunidad. Y el peinado es algo que nosotros como negros, como afro, tenemos que rescatarlo, porque hoy en día, por la costumbre, los negros toman una figura muy parecida al americano, donde piensan solamente en alisarse, el tema de las extensiones, o sea, todo eso es muy bonito, pero con eso estamos nosotros perdiendo unos valores culturales, y más que culturales, unos valores ancestrales, donde la gente no valora su pelo, y el pelo puede ser por muy quieto, pelo de esponjilla o pelo de bombril, como lo llame, pero es un cabello muy fino, y tenemos que aprender a valorar nuestro cabello, porque eso hace parte de nuestra historia. ¿Por qué? Si las mujeres negras como nosotros no hubiéramos tenido pelo, nosotros no hubiéramos podido marcar esa ruta de libertad. Y